Buenas tardes a todas y todos a este Centro Regional de Cultura de Tenancingo, anteriormente Casa de Cultura. En esta ocasión estamos prácticamente de fiesta. Tenemos aquí con nosotros al maestro Andrés Cano Álvarez, que es nacido en Tenancingo. Fuerte el aplauso. Él es pintor, escultor, fotógrafo y escritor, cuyo trabajo creativo ha puesto en alto valor la espiritualidad, el entorno natural, la historia y la gente del lugar que le ha visto nacer. El maestro estudió la carrera de Artes Plásticas con especialidad en pintura en la Escuela de Bellas Artes de Toluca de 1993 a 1998. La licenciatura en Artes Visuales en la Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado como maestro de profesor de Artes Plásticas en la Casa de Cultura de Tenancingo, de Educación Artística en la Escuela Preparatoria Oficial anexa a la Normal de Tenancingo y en la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria de Villaguerrero. Actualmente es responsable de un taller artístico en la Escuela Preparatoria anexa a la Normal de Tenancingo y continúa realizando exposiciones de dibujo, pintura y fotografía a nivel regional y estatal. La más reciente, titulada El cine en blanco y negro o a color, en la Cineteca Mexiquense, en el Centro Cultural Mexiquense, en el año de 2019. Y justamente hace 6 años, en 2019, en este Centro Regional de Cultura de Tenancingo, se le rindió un merecido homenaje en el marco del 38 aniversario de la creación de este recinto cultural. El día de hoy, el maestro Cano Álvarez nos sorprende gratamente con la presentación de un texto de su autoría, libro que será comentado por el maestro Melesio Bautista Jardón, por el licenciado Sergio Octavio López Escos y por el licenciado Héctor Alejandro Gordillo Camacho. Voy a leer brevemente unas líneas acerca de cada uno de ellos. Héctor Alejandro Gordillo Camacho es licenciado en diseño gráfico, ha sido cronista municipal de Tenancingo, es escritor, editor y divulgador de la cultura local. Por su parte, Sergio López Escos es licenciado en diseño gráfico por la Universidad Iberoamericana y divulgador de la cultura local. El maestro Melesio Bautista es justamente maestro en lingüística por la Universidad Autónoma del Estado de México y también es promotor cultural por el CONACULTA. Vamos a ceder el uso de la palabra a Héctor Gordillo Camacho, quien hará la función de moderador. Adelante. Gracias. Pues buenas tardes a todos. Les agradezco a la cultura en general esta oportunidad general de participar en este evento tan importante con mi gran amigo, así lo considero yo, a Andrés Cano, y pues somos, digamos, colegas en este asunto de la difusión cultural, la promoción de la cultura, en la que pues ponemos nuestro granito de arena. En especial, yo me siento muy orgulloso porque el proyecto de este libro pues me ha dado oportunidad de ejercer ciertas aptitudes que podría yo haber adquirido tanto en mi carrera de licenciado en diseño gráfico y publicidad, como en mi pasatiempo, la ocupación que me ha llevado en estos últimos años, que es la recopilación histórica de las costumbres, la historia, las leyendas de Tenancingo. Y le agradezco mucho a Andrés Cano que me haya considerado a mí como el editor. Yo tuve la fortuna de leer por primera vez este libro porque yo lo edité, yo escribí, hice el original y yo hice la corrección de estilo. Entonces pues como que este libro también lo siento mucho como mío, ¿no?
y pues le agradezco mucho al profesor Cano. Quisiera leer algo que escribí para esta presentación, para cederle después la palabra a mi amigo, mi gran amigo Sergio López Escos. Puede decirse que Tenancingo, a través de su historia, siempre ha sido un pueblo de comerciantes, y del comercio que se lleva a cabo en Tenancingo, el corazón ha sido siempre el centro. El tianguis en la plaza central, los rebozos, los dulces y las nieves por las calles, y desde hace más de 50 años el mercado Riva Palacio. En este libro se narran vivencias que son historia, pero una historia que no necesita documentos, ni actas, ni conflictos para existir. Es una historia que solamente se vive de manera intensa en la memoria, en el eco de un apodo, en una anécdota que se cuenta 100 veces con la misma sonrisa, en un mercado del que casi nadie sabe el origen de su nombre, sin datos comprobables, pero con mucho corazón. Aquí no se narran las gestas de reyes ni las hazañas de grandes generales. Aquí mandan don Aurelio el Patita, Sigi el niño de la tribuna, don Mencho el campanero, y todos esos personajes que sin saberlo tejieron la identidad de un pueblo y le dieron alma a la historia. Hace 60 años las calles no se medían en metros, sino en saludos, a veces tan confusos pero tan intensamente afectuosos como el decir amerita mi mantua, algo de lo que nunca supe su significado, ni creo que haya actualmente alguien que lo sepa. El tiempo no corría, se paseaba, y los personajes de entonces no necesitaban fortunas ni títulos universitarios. Les bastaba con un diablo oxidado, un carretón para el mandado, una frase ingeniosa o una costumbre peculiar para ser inolvidables. Este libro es un homenaje a los que vivieron sin querer hacer historia, pero la hicieron, a los que le daban sabor a las mañanas y a las tardes de mercado con su sola presencia, a los que inspiraban respeto, risa o ternura, a pesar de que algunos de ellos vivían en la miseria o tenían alguna deficiencia mental. Es la historia de la vida callejera, la más intensa, la más viva, la más humana. Por eso este libro es, sobre todo, una invitación a mirar hacia atrás sin tristeza, con la alegría de reconocer que estos personajes aún viven, aunque sea un poco, en quienes los recordamos. Cedo la palabra a mi amigo el licenciado en diseño gráfico, Sergio López Escos. Muchas gracias, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me da gusto ver a gente tan conocida, gente que, como yo, estimamos a Andrés y por eso estamos aquí. Desde luego este libro pues también tiene mucho atractivo, mucho interés para todos, porque varios de los personajes que aquí se tratan, pues es gente que conocimos algunos o algunos no, dependiendo de la edad que tengamos. Pero pues creo que todos compartimos un sentimiento común. Es el cariño que le tenemos aquí a mi compadre Andrés Cano. Bueno, cuando Andrés me platicó por primera vez sobre este proyecto, la verdad se veía mucha emoción en su rostro, en sus palabras, pero también mucho nerviosismo. Me acuerdo que me comentaba: mira, compadre, tengo esta idea, quiero escribir sobre mucha gente que conocí a lo largo de mi vida y que pues esa manera tan peculiar de ser de muchos de ellos pues formó también la identidad de Tenancingo, una identidad que muchos reconocemos en la vida cotidiana y que el tiempo se encarga de mostrarnos de una manera diferente. Así como los personajes que aparecen en este libro, estoy seguro que en el presente hay muchos personajes todavía que andan aquí en Tenancingo, y espero que, como se lo dije desde el principio, compadre, este es el principio de varios libros. ¿Sí? Digo, resérvate un poquito porque vienen muchas más cosas con esto. Pues ya empezó el libro. Cuando ya lo tuvo pues escrito, se
acercó y me dijo, mira compadre, ya está aquí el proyecto. Desde luego había que corregirlo, ya desde libros anteriores, y en este que no es la excepción, una de mis hijas, aquí presente, bueno, mi hija, mi única hija, Ana Gabriela López Millán, quiero agradecerle, pues ha ayudado a Andrés también en la captura de los textos y en el formato, en la edición de los mismos. Cuando Anita y yo comentamos el libro, dijimos, oye, qué bonito proyecto, la verdad, qué padre está esto. Y pues bueno, afortunadamente, pues este libro, que desde luego es autoría de Andrés, pues también tiene una pequeña colaboración de cada uno de nosotros, ¿no? Aquí en la parte final del libro pues, se especifica, pues agradezco que hayas puesto mi colaboración y también la colaboración de mi hija, ¿no? Como editora del libro. Pues Anita, aunque no estás aquí con nosotros, pero bueno, pues quiero que sepan que ella también participó en esto. Miren, el libro es, por lo menos aquí en Tenancingo, es único en su tipo. Se han escrito muchos libros en Tenancingo, pero ninguno de este tipo, que nos habla específicamente de personajes que Andrés llama ángeles sin alas. Desde luego es una percepción personal de Andrés, ¿no? Llamarlos ángeles es muy especial. Yo creo que esto nos habla de la manera como él ve a todas estas personas. Nosotros a veces pues caminamos en la vida y no reconoceríamos a un ángel si lo tuviéramos enfrente. Andrés sí lo ve. Andrés sí tuvo la sensibilidad de conocer esa parte, de ver esa parte en todas estas personas, y pues creo que ese es uno de los grandes valores del libro. Pues pronto ya lo van a poder leer todos ustedes. Es un libro muy cortito, pero son de esos libros que se leen en una sentada, ¿no? Porque empiezas a leer poco a poco y cuando te das cuenta ya lo terminaste y te quedaste con ganas de leer más. Probablemente más adelante Andrés nos platicará si este libro tendrá una segunda, tercera o cuarta, no sé cuántas ediciones, con nuevos personajes, ¿no? Espero que así sea en el futuro. Pues yo también, la verdad, me siento muy honrado cada vez que mi compadre me hace favor de invitar a un proyecto de estos, porque, pues, ¿qué les puedo decir? Yo lo quiero mucho, lo estimo desde hace muchísimo tiempo y siento que es uno de los grandes valores que tenemos aquí en Tenancingo y lo tenemos aquí con nosotros, lo vemos pasar a diario. Entonces, qué bueno Andrés, que te has tomado la iniciativa de escribir este libro. Ustedes lo van a disfrutar mucho cuando lo tengan y pues me da la razón. Es un libro muy muy bonito, se siente mucho corazón en sus letras, ¿no? En la forma como lo expresa. Pues básicamente pues mi participación fue hacer el prólogo para el libro. Me invitó mi compadre, le digo sí, claro, ¿no? Claro que sí, yo ya había leído el texto y pues hice un breve prólogo, pero lo hice con mucho cariño para participar contigo. Muchísimas gracias. Ahora le cedemos la palabra al profesor Melesio Bautista. Gracias, Héctor. Gracias. Buenas tardes. Me levanto porque si no, no los veo. Andrés, pues muchas gracias por tu invitación. 2 días después te iba a decir que ella no venía, pero bueno, gracias a Rosy, que no la veo, la directora de Casa de Cultura, que permite esta flexibilidad de actividades. Señor Oscar, muchas gracias porque sé que usted ha participado de alguna forma con esto y si no hubiera sido por usted en ese momento, no estuviéramos disfrutando, no hubiera yo disfrutado este libro. Gracias. Me interesa, Andrés,
Este es el segundo libro de este tipo que se presenta en Casas de Cultura. Hace mes y medio presentamos Tenancingo de Rodrigo, y ahí retoman a Andrés como el maestro, y decíamos, el Mota, el Mota. ¿Quién sabe quién sería el Mota? Pero se hablaba del Mota. Ahora dicen que es un gran maestro, y yo también estoy de acuerdo. Entonces, pues qué excelente, ¿verdad? Entonces, bueno, es un libro, sí, es un libro a todo dar, aquí está, a una excelente precio. ¿Y dónde lo ubico? No es biográfico, no es histórico. Entonces, ¿qué voy a hacer con este libro? Ya dijo Sergio, en una sentada nos lo echamos, y como en 2 horas lo leí. Al otro día no quería levantarme, pero bueno, lo leí. ¿A qué me refiero lo interesante en la literatura? Este es un libro literario. Es un libro literario porque lo ubico en la narrativa, o sea, lo ubico en la épica. Es un libro, no es cualquier libro, no es una ocurrencia de Andrés. Es una ubicación geográfica, una ubicación literaria la que tiene este libro. Y su ubicación geográfica me advierte que es en el mercado Riva Palacio, no en una plazuela, sino en el mercado Riva Palacio. Eso significa que es como de los 70s para acá, ¿no? Estabas como en primaria o secundaria y aquí están tus recuerdos. O sea, andaba como 12, 15, 16 años y terrible, ¿no? Porque viene la anotación que Pedrito murió el 21 de marzo de este año. Ese Pedrito, después hablamos. Entonces está muy interesante, y yo le iba a decir a Andrés, sabes que yo no participo contigo, de plano, porque es que cuando empiezo a ver a los personajes, mi situación fue, yo no entro con Andrés, de plano. Es que estoy acostumbrado a los próceres de la patria, a las familias bien de Tenancingo, a las cuales les encargaba mis escrituras, mis ahorros. Y Andrés empieza a hablarme de Pedrito. Yo ya lo mencioné. Después está el amigo Fantomas, que se me va en la memoria, ¿no? Medio lo vislumbro. El güero, quién sabe quién será el güero. El niño de la patineta, que todavía vive. El avioncito, que andaba en el mercado. Hasta espantado. Doña Rafa, que ya la mencionó Sergio, Doña Mica, Don Mencho, que era cargador y era un experto campanero. Los dobleces sonaban a dobleces y la fiesta sonaba a repique, o el repique sonaba a fiesta, da lo mismo. El señor del calzón blanco, una gran anécdota, Ponciano, que he olvidado sus apellidos. Híjole, qué horror. El Bombón, un catrinazo fino. Corrales. ¿Quién sabe quién será Corrales? Pero aquí chambeando, manito, chambeando. Y sus botitas, ¿no? No me las heredó. La tribuna de Tenancingo. Aquel niño que casi nos metía en la tribuna, el periódico aquel, abajo de la barbilla. Chonita. Ay, el inolvidable Patita. Entonces yo dije, me caí que no le entro. Son ángeles sin alas. Y algunos sin nombre. ¿Quién es el tal Corrales? Pues el Corrales, el que estaba en el Atorón y se juntaba con la pinchurrienta. Qué interesante. Me dicen, Corrales se llamaba Antonio Becerril Rosales y era de León, Guanajuato. Pero Andrés dice que es de Chihuahua. Y un compañero de Corrales me dice que se llamaba Eduardo Corrales Gómez, de Sonora. Tenemos 3 opciones. Ni nombre tiene, mucho menos origen. Pero qué maravilla que Andrés les pone alas
y alas de papel. Aquí está maravilloso, yo me deleité tu libro. Al otro día no me quería levantar, pero en fin. Y regreso al tal Pedrito. Yo tenía como 8 años y me mandaban a su casa por las tortillas. Quien hacía las tortillas era su mamá y su hermana. Y cuando entraba el escuinclito aquí bobito, decía su hermano: ¿verdad que eres mi novio? ¡Uy, Jesús! Me espantaba, ¿no? En esas fechas, cuando yo tenía 8 o 10 años, no sabía de qué se trataba. Y es una pena de Pedrito que haya muerto, aunque su situación de vida pues era de un ángel sin alas. Y pues es una pena. Y de ahí podemos tomar más gente que requirió o requiere de necesidades diferentes. Entonces este es un monumento a esos ángeles sin alas. Y de verdad pues que tengan alas. Y bueno, pues yo no quería entrarle con Andrés, pero bueno, voy a aprovechar del Patita porque me dijiste hace como 3 años, ando sobre esa situación. Ah, perfecto, dejamos al Patita. Advierto que el libro no es biográfico, pero es una guía interesantísima a nuestra identidad como tenancinguenses. Aquí está la fe de bautizo del Patita. Imagínense nada más. Es un lujo esto. No sé, no vamos a pelearnos por quién lo va a leer. Y dice: a los 12 días del mes de noviembre del año de 1896. Ok. 12 días de noviembre de 1896. Yo, el presbítero Silvestre Hernández, bauticé solemnemente, conforme al ritual romano, a un niño a quien impuso el nombre de Ignacio Aurelio. Y luego la locura es que Ignacio es con Y, y yo lo escribo con I latina. O sea, me llevé como una semana de salario por buscar entre la Y y la I latina. Nació el 22 del próximo pasado mes. Si el registro lo hace en noviembre, entonces te voy a llevar la contraria. Nació el 22 de octubre de 1896 en esta cabecera. Es hijo legítimo. Acuérdense que antes era una bronca entre el legítimo y el natural, como si los dos no fueran al baño o no comieran. Pero bueno, es hijo legítimo de don Pedro García. Aguas con ese nombre, don Pedro García. Y doña Brígida Domínguez. ¡Ay, qué bonito! Y fueron sus padrinos dona Encarnación Figueroa y doña Paula Ávila, a quienes advertí su obligación y espiritual parentesco, y para debida constancia firmó la presente con el señor cura Manuel González. Así se llamaba el cura en aquellos años 90. Entonces, oigan, esta joya está maravillosa. Pero luego no sé qué pasó, y ahí sí vamos a requerir la ayuda de sus familiares. Porque si viene su fe de bautizo, luego encontramos su registro, o supongo que es su registro. Entonces está interesante. Y aquí es donde tenemos que cuadrar muchas cosas porque es bastante difícil. En Tenancingo, a las 11:30 de la mañana del día 10 de diciembre de 1898, 2 años después, ante mí, Miguel Izquierdo, ese era el presidente municipal, en ese tiempo no cobraban, nadie quería ser presidente municipal, y oficial del registro civil, compareció el ciudadano Pedro García. ¿Será el Pedro García de su fe de bautizo? Pues quién sabe, pensamos platicar. Originario, a ver, familiares de don Aurelio, originario de dónde era don Pedro García. Ya ven, yo así le ando haciendo el chisme, ¿eh?
originario de San Simón de Guerrero y vecino de esta ciudad, soltero. Aquí ya no sé si era viudo o qué pasó, pero aquí dice que era soltero. Bueno, ahí dice, después lo pasan a leer. Soltero rebocero de 30 años de edad, y expuso que, en virtud del decreto número 43 de 30 de abril último, declara que a las 8 de la noche del 5 de octubre, ya no coincide la fecha, del 5 de octubre de 1895, tampoco coincide el año. Nació en esta ciudad un niño que presenta vivo, a quien puso por nombre Aurelio García. Pero ya no está el Ignacio. ¿Ahora qué pasó? Pues eso está la disyuntiva si era o no era. Esta declaración se hizo ante los testigos en presencia de los ciudadanos Casimiro Avilés, casado, rebocero de 21 años, y Julián Ávila, casado, jornalero de 38 años. Pero don Pedro García sabía escribir, y por aquí debe estar, no se ve su firma, pero sabía escribir porque él la firma. Entonces esto está apasionante, oiga. Hoy que fui al hospital, como tengo dos nombres de Corrales, pues fui al hospital de San Vicente, donde pasó sus últimas fechas, y no me dan información de sus apellidos, no lo tienen. Y ahora que tengo un problemota con don Aurelio, pues lo bautizaron y lo registraron. ¿Qué pasó? El libro no es biográfico, pero me da una divertida enorme. Muchas gracias. Perdón, y para la familia de don Aurelio, aquí está para las impresiones que tenemos, son para ustedes, pero ahí va completo y la traducción, y ahorita las demás van a ser para ti, Andrés, para que no te cuentes. De nada, Berito. Gracias. Ahora cedemos el micrófono a nuestro Andrés Cano para que nos platique acerca de su libro. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos mis familiares y amigos que están aquí presentes. Una disculpa si me emociono, espero que no, porque es a veces un gran sentimiento que hago al estar ante todos ustedes. Bueno, yo cuando quise hacer este libro, me acordé que cuando era niño, tenía 8, 9, 10 años, hasta los 13, 14 años, que principalmente viví dentro del mercado, en el local que tenía mi padre, y que era don José el del café. Entonces, yo ahí conocí a todos estos personajes, viviendo dentro del mercado. Unos, si no la mayoría, siempre iban a tomarse su refresco allá a la tienda de mi papá. Siempre fue la tradicional chaparrita o el jugosito o delicia, siempre por lo regular. La única, bueno, también se tomaba la Pepsi, el bombón, tomaba Pepsi, chaparrita o delicia. La única que tomaba Coca-Cola era doña Mica. Doña Mica era una señora que llegó ahí, venía por el rumbo de Zumpahuacán, por esos rumbos venía, y vendía ella papalitos, cilantro, verduras, incluso luego vendía también algunas frutas. Pero ella era una señora que, pues yo sí estaba más pequeño y me causaba un poquito de miedo cuando iba a comprar con mi papá, porque
estaba malita de un ojo, ¿sí? Con uno, el derecho veía hacia acá y con este veía derecho. Entonces yo cuando me hablaba y decía desde lejos que quería un refresco, ella volteaba a verme y yo no sé si le decía a mi papá o a mí que le despachara su refresco. Ella era la única que tomaba su Coca-Cola, pero ella sí siempre tenía que ser que estuviera encima del hielo, pero bien fría. Entonces, ella ya nomás se ponía de lado y miraba hacia donde eran las fondas y empezaba a tomársela y la disfrutaba. Yo veía que la disfrutaba, pero ahora sí, bien sabroso. Ya no es el mismo sabor de los refrescos de ahora, ya no es. Yo creo que antes sabía más sabroso la Coca-Cola que ahora, ¿sí? Bueno, ahora como que ya forma un tipo de adicción, ¿no? O sea, ese es el problema. Pero doña Mica siempre estuvo vendiendo todos sus productos abajo de los puestos donde vendían verdura, y ahí ella se ponía también a tejer la punta del rebozo. Entonces yo la veía y estaba tan entretenida que a veces los perros se pasaban encima de su periódico donde tenía sus cosas y se enojaba. Y cuando se enojaba, agarraba su chancla y ¡zas! Se las aventaba a los perros. Y ahí tienen, que luego iba por su chancla, ¿sí? Y ya se regresaba. Ella, por eso les digo, y les voy a decir por qué les puse ángeles sin alas. Yo siento que pues un ángel es un emisario, un alguien que es bueno, que no hace mal a nadie. Entonces todos mis personajes, por eso hablo con mucho cariño, mucho respeto hacia su familia de los personajes. La mayoría ya falleció, pero quedan todavía 3 vivos. Entonces, por eso también les digo, agradezco a la familia del Patita, del señor Aurelio, porque me proporcionaron algunos datos de donde yo partí, y por eso también él está así en la portada. Algunas personas me dicen, oye, ¿por qué no metiste a otros personajes que a lo mejor sí conocieron, al Rigo Tobar, pues no me vienen a la mente más, pero del Riacatán, de Don Lucas, el de la Ideal? O sea, yo les digo esto, esos personajes van a salir en el siguiente libro, ¿sí? Esos personajes tenían su modo, su obligación, más que nada, sirvió a nuestro pueblo vendiendo sus productos y dando un servicio a Tenancingo, pero eran unos personajes que tenían sus detalles personales hacia la gente de Tenancingo, ¿sí? Aquí el Patita, fíjense que yo cuando lo veía me inspiraba mucha ternura. Yo creo que tenía como 10, 11, 9 años y lo veía, y siempre así de viejito.
porque no le veía yo pasar los años. Yo creo que yo sí iba creciendo, pero él no. Sí, como aquí lo digo, él con su va y ven, como queriendo alcanzar el cielo de repente, esos ángeles me dieron mucho como niño. Sí, él, a grandes rasgos voy a platicar de él. Él cuando vivió aquí en Tenancingo, él vendía las gelatinas burras, vendía las alegrías, vendía unas bolas con miel que tenían como palomitas, o si no también el amaranto. Vendía sus rebanadas de naranja, habas las vendía, pero esas por lo regular nada más las vendía cuando iba y entraba a las cantinas como botana a los que estaban chupando, vamos a decirlo así. ¿Sí? De esas, pero esas nada más, por fuera casi no vendía eso. Por fuera sí, lo que eran, les digo, la nieve de limón. La nieve de limón la aprendió a hacer no aquí en Tenancingo, sino cuando iba él a vender sus rebozos, quién sabe dónde, si en Malinalco, en Chalma, en Villaguerrero, iba a las ferias a vender sus rebozos. Por allá fue donde aprendió a hacer la nieve. Y cuando él vendía sus nieves, las echaba en un barquillito, ese como color naranja. El otro día sí, me parece que cuando el amigo Rodrigo presentó su libro, regaló nieve y venía en unos conitos igual. El Patita llevaba su tablita, era una tablita como con 12 hoyitos. Los hoyitos tenían el tamaño más o menos de una moneda de 20 centavos, y ahí metía los barquillos junto con su nieve y la llevaba a vender pues ahora sí, en todo el mercado, afuera de la parroquia. Y era cuando también gritaba, ¿sí?, chillen muchachos y a 10. Era una de las frases que tenía. Y principalmente cuando había varios niños o muchos niños por ahí, ¿para qué? Para que sus papás les compraran. Y a veces los niños ya sabían y se ponían a llorar. ¿Para qué? Pues para que les compraran, y por eso, porque ya sabían, chillen muchachos de a 10, era lo que les decía. ¿Sí? Lo que más me gustaba cuando vendía sus gelatinas, ¿sí? Porque en donde quiera que fuese, se paraba en la esquina o llevaba su vitrina, a veces hasta 2 vitrinas llevaba en las manos, ¿sí? Y una de esas empezaba y gritaba, ¡burras! Y le hacía así, y era una gracia que a todos nos parecía bonita, una gracia sencilla, espontánea, pero de un ser, ¿sí?, bueno. Una persona que, les digo, nunca le escuché decir una mala palabra. Cuando estaba yo en la tienda, lo escuchaba yo a lo lejos, y de repente pues ya no lo escuchaba. Yo seguía con mi papá o estaba yo ahí solo despachando los refrescos, y cuando llegaba de repente yo no lo veía y él veía cuando estaba yo de espaldas y gritaba ¡burras! Y me espantaba. Entonces yo brincaba o eso,
y ya volteaba, sabía que era el Patita. Entonces agarraba, me estiraba la mano, lo saludaba, me daba un apretón, ¿sí? Y me decía: Andrés, no te espantes, Andresito. Andrés, ¿quieres chocolate otra vez? Y así me decía. Entonces, él en sí fue un amor para mí, ¿sí? De toda la gente que conocía ahí en el mercado. El Bombón, decía, siempre bien portado, bien elegante, con sus trajes. El saco le llegaba abajo de las rodillas, el saco, pero siempre no estaba arrugado, estaba bien planchadito, y igual con su camisa o su corbata, y las mangas de su traje, de su saco, le llegaban hasta los nudillos o le tapaba la mano estirada. Así era el Bombón. Cuando llegaba al mercado y todo, la gente, los locatarios, ya sabían. Él iba caminando y cuando lo veían, le chiflaban. Y él no hacía caso y le seguían chiflando. Lo chuleaban así y a veces sí, volteaba y no me le hacía así. Y se seguía caminando, Posteriormente él iba y ya algunas personas, ya señoras, le encargaban y le daban su bolsa y se las llevaba a su casa. Su pago eran unas monedas, una moneda, pero el Bombón era así. También iba a las fiestas, porque era bien fiestero. Le encantaban las fiestas, iba a las fiestas, pero nada más veía, nada más volteaba a ver a los que estaban bailando y sus pies, sí, haciendo el ritmo de la música. Entonces, él era el Bombón, junto que Ponciano, un hombre que venía por ahí de la capilla de Guadalupe. Lo nombro junto con él porque a él le encantaban también las fiestas. Y siempre él iba con su suéter bien peinado, pero se veía, era blanquito, así medio güerito, Ponciano, pero los ojos así, cerraditos, y cuando se reía, pues sí, pelaba, dicen uno, la mazorca entre los dientes, y sus ojos se cerraban totalmente. Y el Ponciano, él sí, luego sacaba a bailar a las chicas. Pues nadie quería bailar con él, ¿no? Él sí estaba un poquito malito de la espalda. A él lo dejaban entrar porque si entraba le decían, espérate, y llevaban a la novia o al novio a que le sobara la espalda y que eso les traía suerte. A la quinceañera o al festejado hacían eso, le sobaban la espalda y que eso les iba a traer suerte. Y por eso dejaban entrar a Ponciano, ¿sí? Pero él siempre así, era una persona también callada, era muy seria también Ponciano. Y también en el mercado igual, a veces lo hacían enojar y él lo único que hacía era apretar sus puños y ver a la gente que lo estaba molestando y azotaba sus pies al piso y mejor se iba. Dejaba ahí a esas personas que lo molestaban y igual. Ahora relaciono lo de los ojos con Pedrito. Pedrito, él andaba en las ferias, ¿sí? Él con sus aros para ensartar los luchadores, a veces chicas con su traje de baño, pero eran
los aros los que lo llevaban a las ferias, y de eso vivía también Pedrito. Una anécdota que yo me acuerdo bien fue que una vez él era el único que vendía así los aros, pero en una de las ferias de aquí, un 8 de diciembre, llegaron una familia. Era una señora, su esposo y 2 hijas. Las 2 hijas le ayudaban a sus papás y trajeron, pero muchos muñecos para lazarlos con el aro, y se pusieron a un lado de don Pedrito. Entonces así lo hacían varios días. Pues don Pedrito ya no vendía sus aros, se le veía la tristeza a don Pedrito. Pero yo le pongo aquí, llegó la caballería, llegó Pepe, su hermano Poncho, Teto, en paz descanse el padre Teto, Juan, que por aquí anda, por aquí lo vi que Juan, que acaba de llegar. Pero ellos, miren, le tupían bien súper a los aros, tanto que le dieron los aros a ellos y empezaron, y cómo ensartaron muñecos. Nada más, ahí está ya, iba por el muñeco, lo ponían a un lado de sus pies y seguían echándole, hasta que, eso fue en varios días, hasta que las personas, estos señores, les dijeron: ¿saben qué? A ustedes ya no les vendo nada. Y ya no les vendió, ¿sí? Porque se llevaban todos los muñecos. Pero siempre unos grandes amigos, todos ellos, los hermanos Herrera, lo que hicieron fue que le dieron muñecos a don Pedrito para que siguiera con su negocio de ensartar los muñecos. Los muñecos eran luchadores, eran un poco más difíciles de ensartar porque les caía el aro y se botaba, pero ellos ya sabían que tirándolo un poco más fuerte llegaba y jalaba el aro, lo jalaba nuevamente y empezaba a dar vueltas y ensartaban el muñeco. Entonces, esos gran detalle que tuvieron estos jóvenes, porque en ese tiempo, pues yo más o menos un poco más chico que Teto, un poco más chico que Juan, digo más grande que Juan soy, entonces me acuerdo de eso. Y don Pedrito, pues ya más alegre, vendiendo sus aros y viviendo de ellos. Cuando andaba en las ferias, nuestra feria de Tenancingo, yo escribo un poco también aquí de cuando en el altavoz, en cada uno de los juegos, estaba la bocina y el locutor o la persona que estaba con el micrófono decía: canción dedicada para Carmelita, de parte de un admirador. Y en toda la feria se escuchaba. Entonces eran detalles que teníamos aquí en nuestras ferias. O si no, a ver, Micaela, que pases aquí a la cabina porque te trajiste las llaves y tu mamá está aquí esperándolas. Y ahí va Micaela con las llaves porque se había traído las llaves de su casa y no podía entrar su mamá. Entonces todos esos detalles también existían, o si no, bromas que se hacían ahí mismo en las bocinas, ¿no? Y eran detalles de nuestra feria de Tenancingo que pues poco a poco todo eso se fue terminando, ¿no? Entonces,
Don Pedrito, pues hace 3 meses y medio, 4 meses que falleció. Tengo algunas fotos con él, me saqué con él, y la primera foto que me saqué con él me dijo: ¿y para qué la quieres? Digo, me gusta su amistad. Y me senté con él ahí donde vendía las tablitas para picar, afuera del pasaje, a un lado del Garis. Me senté con él y me decía que él hacía sus tablitas. Incluso un día lo llevé porque me lo encontré solito, siempre lo acompañaba una muchacha o un joven, lo acompañaban, y me lo encontré solito caminando por ahí, por los taxis, antes de llegar a los taxis, por el Chico Pollo que le decimos, por ahí me lo encontré, y caminando con trabajos porque ya no veía bien. Entonces ya lo acompañé y lo llevé ahí con Chucho Martínez, que porque quería comprar sus clavos para clavar sus tablitas. Entonces ese fue el penúltimo roce que tuve con don Pedrito. Sí, muy sencillo, siempre muy, pues a veces le echaban algunas bromas a algunos amigos y él medio ya contestaba porque se defendía de las cosas o las bromas que le hacían. Él era don Pedrito. El avioncito también. El avioncito era un joven que deambulaba siempre en el mercado, y le pusimos el avioncito porque cuando de repente, o sea, le salía espontáneo, él estaba quitándose sus barbitas, quitándoselas con los bigotes, como pinzas, sus dedos los utilizaba y se las quitaba. Entonces, nomás de repente agarraba y hacía así, esto, y se iba corriendo desde la orilla donde está la Virgen, entrando abajo donde está el mural, por ahí, desde ahí, y se iba hasta la otra esquina corriendo, pero corría rápido, ¿sí? Entonces por eso también le pusimos el avión. Yo participé en eso del avioncito porque eso, por cómo ponía sus manos y le hacía. Entonces él, no quise indagar en los nombres de la mayoría de los personajes, más que nada por respeto, porque relacionarlos con esta familia, con esta otra familia, no quise eso. Yo definitivamente hablo con mucho cariño y mucho respeto de todas estas personas. Eran 4 vivos, se nos fue don Pedrito. Parece ser que también el caminante, sí, porque apenas hace poco tiempo me comentaron algo, que estaba enfermo, y sí, lo veía yo subiendo, lo veía yo cuando trabajaba en la secundaria técnica agropecuaria de Villaguerrero. Cuando iba yo a las 7 de la mañana, él lo veía caminando, ya sea de Villaguerrero a Santana, por ahí ese rumbo, o si no de Santana para Tenancingo, lo veía ya caminando. Y así yo trabajé 10 años por allá. Siempre por lo regular lo veía ya caminando, pero con un paso firme, siempre caminando con unos pasos fuertes y siempre con su bastón de madera. Antes traía una gorra como pues no de las actuales, sino como de los cacos, ¿no? Como la que utilizaba el de los no de los polivoces, sino del Chavo del 8, del gordito y el flaquito, que se llamaban, bueno, una gorra así, Boina. como el ñoño, Una boina. una boina así, era lo que utilizaba.
pero después ya empezó a utilizar ese gorro de copa muy grande y con sus cintas y su Virgen de Guadalupe enfrente y a un lado la bandera de México, pero a los lados unas cintas colgando, y esas cintas decían algunas palabras. Unas traían el signo de los nazis, ¿sí? Y por eso también comento lo que las palabras que vociferaba este señor eran así, y una vez sí lo vi que hizo así sus pasos firmes y levantó la mano así como Hitler, ¿no? Y por eso nombro aquí como palabras hitlerianas. Pero el señor era el caminante. Pues nuestro niño de la patineta, el niño de la patineta, siempre lo veo cuando regreso yo de la escuela, de la prepa donde trabajo, ahí en la esquina del Chabacano. Ese niño de la patineta siempre con su mirada un poco retirada, mirando al cielo, hacia arriba, o dándose la vuelta, caminando mucho desde la esquina hasta unos 15 metros hacia abajo, subiendo así. Ahora ya cambió de rumbo, ahora ya no camina sobre Zaragoza, ahora camina sobre Guerrero, hacia el árbol del pensamiento, porque ya no lo he visto ahí en la esquina del Chabacano. Entonces, ese es nuestro niño de la patineta, y le íbamos a regalar unos compañeros de los que andan aquí en lo de la patineta, le íbamos a regalar una, pero por ahí escuché el comentario que una vez quiso agarrar con la patineta a una persona, le quiso pegar. Dije, no, entonces no, ahí muere, mejor no le regalo nada, ¿verdad? Entonces, eso fue también, ¿no?, el niño de la patineta. Don Mencho el campanero. Don Mencho el campanero, me acuerdo, mis papás siempre iban a la misa de 5 de la mañana. Entonces, los pequeños alrededores, de los que vivían alrededor, sí, a veces se molestaban, pero pues se tuvieron que acostumbrar, porque ¿a qué horas tenía que sonar la primera llamada a misa? A las 4:30 de la mañana, después al cuarto para las 5 y después a las 5 de la mañana. Pero siempre don Mencho el campanero al pie del cañón, siempre eran sus llamadas. Eso siempre, porque yo me acuerdo de él pocas veces. Mis papás siempre iban a esa misa de las 5 de la mañana, pero a veces una vez al mes o cada 3 meses, cada medio año iba yo a misa con ellos a esas horas, y conocí a don Mencho. Don Carmelo, no le puse yo bien aquí el nombre, el del señor del calzón blanco. Era una persona tan humilde y sencilla que tú la veías y mira, siempre caminando, él, y uno lo veía como que caminaba muy rápido, pero no, caminaba muy despacito, pero él se meneaba muy ágil para caminar, pero caminaba muy despacito, los pasos los daba muy cortitos, y siempre andaba de blanco, con su calzón blanco, de los antiguos, ¿sí?, que se usaban antes, y con su gabán, siempre doblado aquí. Se me olvidó poner su morral, siempre también andaba trayendo su morral. Él vivía también en la parroquia, porque el padre Carlitos Anaya le facilitaba por ahí un cuartito, pero él, para ganarse eso, luego lo veías en los prados cortando con una hoz las ramas, ¿sí? Y de esa manera también estaba ahí
o si no, en la puerta principal de la parroquia, o si no, haciendo los mandados de las mismas personas que estaban en la parroquia. Era don Carmelo. ¿Quién me falta? O pues no sé si tenemos más tiempo, Héctor. Sí, a ver, permítame tantito. Mientras se inspira Andrés, allá en la parte norte verán una vitrina con gelatinas. Eso hace alusión a que don Aurelio, porque si yo decía don Patita, mi madre me regañaba. Se llama don Aurelio. Ok, mamá. Entonces don Aurelio vendía gelatinas de las burras. Y las burras tienen vendiéndose en Tenancingo 95 años. Y hoy quien produce y atiende ya es la cuarta generación. Entonces, en el 2030 estaremos celebrando los 100 años de las burras, de las cuales don Aurelio vendía. Gracias. No, y miren, yo agradezco mucho a la familia de don Aurelio. Aquí están sus nietos, bisnietos, tataranietos de don Aurelio. ¿Sí? Grandes amigos han sido de mi familia también. Yo me acuerdo de usted, una de mis hermanas era una gran amiga de usted. No sé si fue Estela o mi hermana Vico o Carmela. Sí, Carmela fue una gran amiga de usted, porque yo me acuerdo de pequeño que se juntaban o andaban juntas. Sí, maestro, señora, ¿qué puedo decirle? Muchas gracias. En la Revolución. Sí, en la Revolución fue mi compañera. Sí, en la primaria. Sí, Joel ya llegó por ahí, anda. Joel, platicando con él, le decía, va a haber cafecito y todo. Y entonces él me dijo, ¿sabes qué? Tenemos algo preparado. Le digo, sí, ¿me lo puedes decir? Le hace sí. Y me dijo, vamos a llevar todos los productos que vendía mi abuelo. ¿Sí? Entonces, pues, gracias, les agradezco. Las alegrías, los helados, la nieve de limón, el arroz que también lo vendían en barquillos, don Aurelio. Todas esas cosas, pues, las van a degustar, y es un obsequio también de su familia de don Aurelio. Agradezco su apoyo y créanme, de verdad, lo hice con mucho cariño. El arroz se lo hacía, yo se lo preparaba. Sí, bueno, vean, su nieta le hacía el arroz. A mí me encantaba el arroz y las bolitas esas de las palomas con miel. ¿No? Sí, todo eso. Sí, el arroz, ¿no? Entonces, y él lo elaboraba y luego paraba la cuchara, y cuando la cuchara se paraba ya estaba. yo me acuerdo de eso, de las cucharas esas azules de peltre, que eran las que se utilizaban. Entonces, pues, les agradezco mucho a la familia de Aurelio. Señor Oscar, le agradezco a usted muchísimo también. Sin su persona o sin su apoyo, no hubiera salido, sí, de verdad, este libro. Fue un gran obsequio, un gran apoyo que me dio el señor Oscar. Sí, entonces, ¿qué puedo decirle? Agradezco a todos mis compadres, amigos, Juan, pues todos ustedes que están aquí, alumnos de allá de mi escuela, de la preparatoria, amigos de hace muchos años que están aquí, mis compadres, amigas del hospital, esposas de mis amigos de aquí de Tenancingo, ¿sí? El Papas que vende ahí en la esquina de Jiménez, porque todavía sigue siendo Jiménez ahí, ¿sí?
no le cambio el nombre porque pues no. Les agradezco. Quiero agradecerle al señor Oscar, si me permite, antes de ¿qué hago? Sí, es otro de mis oficios, la pintura. Y ahora pues ya me voy a caracterizar siempre por pues, hacer puras pinches rayas. Pero aquí está, esto es lo mío, las líneas, es con mucho respeto y admiración y cariño de amigos, señor Oscar, pues son 3,645 líneas las que formaron su rostro. Por favor. Fuerte el aplauso para el maestro y desde luego para Mercedes también, que hizo posible la edición de este libro tan importante que rescata la memoria de algunos de los personajes de Tenancingo que algunos nos tocó conocer. Bueno, vamos a pedir al público un fuerte aplauso. Primero para el artista, para el escritor. Fuerte el aplauso. Y como bien decía Sergio hace un rato, que no tal vez sea esta la primera edición de muchas faltas, eso esperamos todos. Y también vamos a brindar un fuerte aplauso a las personas que comentaron en esta ocasión este libro, como lo fueron el licenciado Héctor Gordillo, como lo fue el licenciado Sergio López y como lo fue también el comentario del maestro Melesio Bautista Cardona. Vamos a hacer una pausa para que todos ustedes puedan degustar los alimentos que en esta ocasión nos han traído para evocar, para recordar esa época, ese momento que ya difícilmente va a volver. Mientras nosotros hacemos los arreglos necesarios para dar paso a una pauta musical que nos va a regalar Jessica Castellanos, que es ejecutante de piano y también cantautora. Vamos a seguir arreglo y también vamos a seguir aquí el micrófono con este apoyo. Buenas tardes, con mucho gusto vamos a compartirles lo que cuando éramos niños le comprábamos a mi abuelito. Quizás recuerden por ahí sus frases, una media decía, fue uno de los mejores promotores de Tenancingo porque gritaba para vender sus productos. ¿Sí se acuerdan? Sí, el que más escuchaba es este que está aquí. Y chillen muchachos de a 10 centavos su barbillito y andaban en el jardín, en el mercado y muchas personas diciendo que éramos niños, ahora ya adultos, ya de la tercera edad, lo recordamos con mucho cariño. Entonces les vamos a compartir lo que él ofrecía en su venta, las alegrías, las gelatinas de Villaguerrero, que imitaba el sonido del burro cuando las andaba ofreciendo, también sus barquillos de nieve de limón y también sus barquillos de arroz, con su colorante, color rosita. Ahí lo que gusten pueden pasar y degustar. Y como decía mi abuelito, guerra contra la tristeza, llegó la alegría, con mucha alegría les vamos a brindar.
Bueno, antes de que eso suceda, estamos obligados a nosotros como institución a entregar el merecido reconocimiento que a la letra dice. El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, otorga el presente reconocimiento a Andrés Cano Álvarez por su valiosa y destacado libro de su propia autoría titulado Ángeles sin alas, realizada en las instalaciones del Centro Regional de Cultura de Tenancingo. Lo firma la maestra Rosa Luz Gómez Tagle Rodríguez, directora del Centro Regional de Cultura de Tenancingo, con esta fecha que es 11 de julio del 2025. Le voy a pedir a mi compañera Zaira que en representación de la maestra Rosa Luz Gómez Tagle haga entrega de este reconocimiento. Zaira, si nos haces favor. Fuerte el aplauso para el maestro Andrés. Un reconocimiento más para el licenciado Héctor Gordillo. Fuerte el aplauso para Héctor, gran amigo también de esta institución. Al licenciado Sergio Octavio López Oscos. Zaira, si me haces favor. Y un reconocimiento más para otro amigo que es el maestro Melesio Bautista Jardón, por sus certeros comentarios. A todos ellos nuestro más profundo agradecimiento. Y ahora sí, los invitamos a que se formen en las tradicionales colas que nos caracterizan como mexicanos para poder degustar estos alimentos. Terminando de recibir su alimento, se regresan aquí a este espacio para continuar con esta fiesta. Y como dijo la maestra, guerra contra la tristeza, ya llegó la alegría.